segunda epístola del apóstol San Pedro. Vamos a utilizar la versión Reina Valera. Vamos a leer el verso 5. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, verso 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiero pedirles que leamos en voz alta, lo más alto que pueda, el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy ¿qué? Muy corta, es ciego, habiendo olvidado ¿qué? La purificación de sus antiguos pecados. Repita conmigo la palabra purificación. Muy bien, puede sentarse, guarde eso en su corazón. Gloria a Dios. Hoy vamos a procurar que se vea lo mejor posible en las pantallas. Regularmente no acostumbro predicar a oscuras, pero ahorita es un poquito necesario para que se vea el tema de hoy. El tema de hoy, vamos a tener una serie aproximadamente de 3 conferencias. Se llama catarsis espiritual, ¿sí? Acuérdese de esa palabra, catarsis espiritual. Acabamos de leer lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro habla de una cadena de eslabones que nos dice, bueno, a la fe añádanle esto, al conocimiento añádanle piedad, a la piedad dominio propio. Porque hay muchas iglesias que tienen conocimiento, hay cristianos que tienen conocimiento, pero tal vez no tienen dominio propio. Entonces de nada sirve el conocimiento si en el momento de la tentación, de la lucha, de la prueba, usted no tiene dominio propio. Y de nada sirve que tenga mucho dominio propio. Hay gente que hasta casi quiere uno persinarse con ellos de tan santos que son, y tienen conocimiento y tienen dominio propio, pero no tienen piedad, no tienen misericordia. Es decir, pueden ver a un necesitado, pueden ver que su hermano necesita de ellos y simplemente para ellos no existe. Incluso, lamento mucho decirlo, pero hasta pastores dicen, no, pues con que yo, ahí está el primer ego, yo, mi esposa y mi hijo estemos bien, ya con eso es bastante. Y uno dice, no es así. El cristiano verdadero tiene que amar y tiene que tener cuidado y preocuparse también por su hermano. La palabra prójimo significa un vecino, un cercano, un igual a ti. ¿Sí me explico? Entonces el apóstol Pedro dice, en esta cadena de cosas como la virtud, como el dominio propio, como el conocimiento, como la fe, dice, esto cuando usted le va añadiendo, no lo dejará estar ocioso. Ocioso es flojo, en chiapaneco es haragán, etcétera. Póngale ahí el calificativo que usted quiera. No te dejará estar haragán, no te dejará estar flojo, sino que crecerás en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A veces lo más cercano que conocemos de Dios o de Cristo en este caso es un hombre de cabello largo, barboncito, ojos azules, porque así se lo imaginó Miguel Ángel, así se lo imaginó Da Vinci. Y los cristianos, bueno, una idea, ¿verdad? Cuando vemos un barboncito así, pelo largo, dicen, no lo adoramos, pero hay cierto respeto porque es Jesús. Y ese no es Jesús. Por eso el Señor no dejó ninguna imagen, ninguna idea de cómo Él era, para que nuestra fe no esté basada en una imagen, en una fotografía, sino que nosotros lo conozcamos en el Espíritu a través de su bendita y poderosa palabra. En mi oración yo siempre le digo, Padre, yo quiero conocerte más. Yo quiero saber, Señor, cómo es tu carácter. Y si usted quiere saber cómo es el carácter de Dios, lea la Biblia. Cómo Jesús actuaba en cada situación, usted ahí va a aprender
cómo era el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos el miércoles, no es que tú tengas la salvación y si no la cuidas la pierdes. No, está hablando de cuando dice ocúpense en su salvación, está diciendo, poníamos el ejemplo de un jardín. Ten un jardín, cuida ese jardín, riega ese jardín. Y les testificaba que yo tengo un jardín que riego todos los días jueves por la mañana, y hay unas flores hermosas y eso está lindísimo. Entonces, y yo cuando hago esto me acuerdo de mi salvación, la salvación que Dios me ha dado, la tengo que cuidar, no en el sentido de que la voy a perder, sino que esa salvación se vea bonita, y a esto hay que agregarle ciertas virtudes, como ya lo dijo el apóstol Pedro. Pero en el versículo 9, que fue el último que leímos, dice, porque el que no tiene estas cosas está ciego, tiene la vista corta, y escuche, y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo? Yo entiendo que hay amigos que algunos no saben ni de qué estoy hablando, dicen cómo se come eso. Bueno, cuando usted y yo venimos a Cristo, no sé, los que han experimentado el nuevo nacimiento, cuando venimos a Cristo nos sentimos tan bien, porque la bolota de pecados que veníamos cargando, algunos pecados ya ni nos acordamos que lo hicimos, pero ahí lo veníamos cargando también. Y cuando venimos a Cristo, el Señor nos perdonó, alguien diga amén, y nos limpió con su sangre preciosa. Y sentimos una libertad tan linda, tan hermosa, cero rencores, cero odio, cero los celos y tantas cosas. Cuando usted no tiene a Cristo, se levanta y si hay sol, se amarga. Y si ve la montaña nublada, como lo tenemos aquí en San Cricri, unos paisajes tan hermosos, también le caía mal. Pero cuando usted vino a Cristo, ahora está nublado o está soleado, ¡ah, qué lindo es el Señor! El perrito que le caía mal hasta lo levanta y lo besa y dice, ¡ay, qué bonito perro! Se iba caminando, se chocaba con un poste, abrazaba el poste, dice, ¡ay, qué poste tan bonito! ¿Por qué? Porque usted fue limpiado, fue purificado de sus antiguos pecados. Diga conmigo, antiguos pecados. Ahora, le hago una pregunta. ¿Será que los cristianos también pecamos? ¿Habrá alguien aquí que nunca peque? Que diga, desde que el Señor me limpió ya no peco. Hasta sacan su pancarta, dice, gloria a Dios por los que llevamos 20 años sin pecar. Claro, hay niveles de pecado, pecado de muerte, pecado no de muerte. Otra vez, ¿será que los cristianos después de conocer a Cristo y ser lavados con la sangre del Señor pecamos todavía? Hasta triste lo dijeron, pero es una realidad. Ahora, ¿qué va a pasar con esos pecados? La sangre de Cristo tiene poder. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y por eso el tema nos va a llevar, no sé, mínimo tres conferencias, porque esto que les voy a hablar es muy importante. Cuando el apóstol Pedro dice, se olvidaron de la purificación. Diga conmigo, purificación. Ok, esa palabra purificación, recuerde que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Purificar viene de la palabra catarsis. Y puse ahí por lo menos 5 definiciones. ¿Qué es catarsis? Ponga mucha atención, por favor, al mensaje. Espero que el miércoles no falte porque voy a dar la segunda parte. Catarsis, ¿qué significa? Purga, purificación. Segundo, ¿cómo dije? Definición, segunda definición. Efecto que causa la tragedia en el espectador al suscitar. Ahí se comieron una letra, pero yo le estoy traduciendo. Y purificar la compasión, el temor, el horror y otras emociones. Catarsis significa purificación, liberación o transformación interior suscitados por una experiencia vital profunda. Catarsis es la eliminación
de recuerdos que perturban la conciencia o el equilibrio nervioso. Catarsis en biología es expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo. ¿Sabe? Los encuentros que Ministerios Torre Fuerte hace, por eso son muy efectivos, porque se ministra, la gente viene purificada por el Espíritu Santo, porque sacó todo lo nocivo que tenían en su corazón, y ya vio cómo vienen libres. No vienen así como de día de campo saludando a la tía, vino mi abuelita, no. Si ellos fueron sinceros con Dios, vienen cantando: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas, porque hubo una catarsis, hubo una purificación. Entonces el apóstol Pedro dice que algunos olvidaron la purificación, la catarsis. Es decir, cuando venimos del mundo, venimos derrotados, muchos en bancarrota, accidentados. Algunos, bueno, aquí hay un siervo que ahora está con nosotros. Cuando llegó a Cristo, lo mandamos a su encuentro y lo hacíamos en una montaña, y nada es casualidad. Los 2 camiones se descompusieron casi a medio camino, de noche en la montaña, frío. Todo eso lo empezó a purificar. Y él con muletas, y él mentando madres y diciendo tantas maldiciones. Pero llegando al campamento, el Señor lo tomó. Su catarsis empezó desde el camino. Frío, lluvia, dolor en la pierna porque iba mal. Y hasta el día de hoy aquí está el siervo con nosotros. El Señor no solamente lo salvó, sino que también lo sanó de esa pierna. Dan gloria a Dios por eso. Pero ahora ya estamos en Cristo. Hay un proceso, hermanos, como siempre hemos dicho. ¿Por qué no cuando nos convertimos ya nos morimos y nos vamos con Cristo? Caray, sería tan lindo. Yo me convertí al Señor a los 20 años de edad. Y yo decía: ¿cómo no me aplasta un tráiler mínimo? Ya me voy con Cristo. Pero ya me imagino al Señor diciéndome: flojo, largo camino te resta. Yo no sé cuánta mecha tenga yo todavía de vida, y todo lo que he pasado estos 28 años. Son tiempos de purificación. Cada situación que pasa en nuestra vida tiene un propósito. A Dios no se le va una. Por eso cuando hay una situación difícil como la pandemia que pasamos, yo le digo: miren, para que no se aflijan, tengan en cuenta esto. Si está usted en la lista de los que se van, póngase a cuentas con Dios. Y si no está usted en la lista, de todas maneras póngase a cuentas con Dios y dele gracias. Y yo hasta hoy sospecho que ni usted ni yo estamos en la lista de los que se iban en la pandemia, porque largo camino nos resta todavía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que una de las definiciones que me llamó mucha la atención de purga, catarsis es purga, es purificación, pero me quedé con la palabra purga. Diga conmigo: purga. ¿Sí saben qué es purga? Bueno, los millennials nunca van a saber lo que es una purga de parte de mamá. ¿Sabe? Cada 6 meses en casa, éramos varios hermanitos, mi mamá nos daba una purga. Claro, como ustedes son fresas, no saben ni de qué les estoy hablando. Y ahora veo que las mamás ya no lo acostumbran. ¿Y saben qué consistía esa purga? Mi mamá nos traía un frasquito entero de aceite de ricino. Delicioso. El que se rió sí sabe de qué estoy hablando. Aceite horrible. Y en las mañanas, qué lindo, ¿verdad? Mamá te despertó con un beso. Ah, qué lindo, mi madre me levantó con un beso. Pero ya sabía que casi el beso de Judas, porque ya sabía lo que eso significaba. Ya en su mano la purga, y en la otra mano tenía una naranja dulce partida en 2. Yo nada más de ver el aceite me daba cosa. Órale, hijito,
y ponía el aceite de ricino en un vaso transparente y se veía el aceitito. Ay, nada más de acordarme. Y de un solo, decía, a ver, respira profundo, y decían, a pecho, órale. Se sentía horrible. Pero si usted lo tomaba por poquitos, el tormento era peor. Uy, nadie pasó por eso nadie me apoya. No saben los fresas de qué estoy hablando. Si usted decía, ay, qué horrible, pero un poquito, y luego otro poquito, y luego otro poquito, sabía horrible, era peor el tormento. Había que tomárselo de un solo. Y de volada la primera mitad de la naranja. Ay, eso amortiguaba. Y luego la otra mitad también amortiguaba. A usted no sé si se lo daban con guaje o con qué, o con cebolla, porque como que no le estoy hablando en su idioma. Y creo que eran como 2 días que teníamos una diarrea. Y cuando eructábamos sacábamos el olor el olor del aceite. Bueno, eso me pasaba a mí, no sé ustedes. Me estoy confesando, me estoy desahogando, estoy teniendo mi catarsis con ustedes. Eructábamos. ¿Sabe cómo se me imagina? Como cuando usted le cambia el aceite al carro después de cierto kilometraje. Usted ve el aceite, perdió viscosidad y más que aceite parece agua de lodo. Por cierto, también a la caja de velocidades se le cambia, porque a algunos no le cambian y luego se les truena. Entonces, cuando hay un cambio de aceite en el motor, para mí es una catarsis de motor, porque es una purificación y hay que ponerle aceite nuevo. Entonces, durante los 2 días de purga era ir al baño, hermanos, pero el aparato digestivo queda como nuevo. A mis hijos ya no les di esto, pero estoy pensando con Nino seriamente. Sí, es como una lavada de inyectores y monobloc, todo ese asunto, pero por dentro. Porque nada sirve que por afuerita bien lavado se ve el motor, pero por dentro está bien sucio el aceite. Quedábamos limpios. Por eso crecimos, dijera la abuelita, galanotes. Pero el que nunca le dieron su catarsis, nunca le dieron su aceite, su purga, vea cómo está ahorita, todo papujo, con manchas, el pelo caído, ya ni creció. Entonces era necesaria la purga. Lo mismo pasa con el cristiano. Yo no sé por qué hay muchas denominaciones que le están vendiendo a la gente un evangelio que no es el de Cristo. Son superhombres, todo es sobrenatural. ¿Cuál pobreza, cuál sufrimiento? Para ellos no existe tal. Y se olvidan lo que dice la palabra, que es necesario que a través de muchas aflicciones, muchas purificaciones, muchas catarsis, podamos nosotros entrar al reino de los cielos. Toda la gente que dice, ¿yo? ¿Cuál sufrir? Si yo soy cristiano de reino, todo es sobrenatural. ¿Cuál sufrir? Dice uno, este ni cristiano es. Porque en nuestra vida es necesario las catarsis, es necesario las purgas, es necesario la purificación. ¿Sabe por qué? Porque se lo dije hace rato, aunque somos cristianos, de repente todavía pecamos. Y a veces puede llegar tu mamá y reprenderte y no le vas a hacer caso. Tu esposo te puede decir, mira, aquí estás mal. Y en el libro de los Proverbios dice, el necio o la necia, aunque lo majes con mortero, no va a entender. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Usted le puede cachetear y humillar y no cambia. ¿Qué necesita esa persona? Una purga, una catarsis. Escuche esto y aprenda. Hay amigos allá afuera que cuando usted les habla de Cristo dicen, no me gusta los evangélicos porque en la religión, dicen ellos, todo prohíben. No, brother, no, amigo, aquí nadie te prohíbe nada. Pero cuando tú sabes que metiste la pata y las cosas que están sucediendo están pasando por tu culpa, no es necesario que nadie te diga. Ya no es necesario que venga
que venga tu esposa o tu mamá a decirte: hijito, la estás regando. Dentro de ti sabes que es Dios el que está tratando contigo. No sé si alguien está entendiendo el asunto. A veces una prédica te entra aquí, te sale por acá y no entiendes los consejos de tus hijos, de tu padre, de tu madre, y no entiendes. Entonces Dios dice: a este lo voy a tener que purgar. Y Dios directamente viene y te purifica. Y el hermano, ¿por qué no vino? Es que lo internaron tan joven. Sí, es que jovencito y ya con un preinfarto. Yo no sé si a usted le ha dado un infarto o un preinfarto, pero yo le aseguro que cuando usted está ahí con oxígeno y un montón de cables pegados a un aparato, que si no se pone a cuentas con Dios, si fueran sinceros dijeran amén. Ahí a punto de ser intubado y con oxígeno y un montón de aparatos, no habla, ya no puede hablar, pero en su mente: Dios mío, perdóname, me hablaron muchas veces, no entendí, Señor, dame una oportunidad, ahora sí te voy a servir, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia, en buen plan, Señor. Ahí no está el pastor, no está mamá, no están los hijos, porque tú sabes que Dios está tratando contigo. A otros Dios los tratará a través de las finanzas. De pronto no fluye el dinero, porque Dios sabe que estabas confiando en el dinero. Hay muchas formas como Dios puede purificarnos. Mire, de hecho voy a estar utilizando siempre estas definiciones. La catarsis es efecto que causa la tragedia en el espectador. Ahora, ¿sabe? Lo importante es que usted aprenda la lección, pues. Hace muchos años había un brother que llegaba con su familia a la iglesia, pero todos eran rebeldones, tengo que aceptarlo. Todo contradecían, no les gustaba nada, estaban a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Y de pronto el hombre vino muy quebrantado y me dijo: pastor, y él venía llorando y me dijo: yo quiero estar bien con Dios. Dijo: ah, caray, ¿y este qué le pasó? Le digo: ¿qué le aconteció? Me dice: es que venía viajando de Ocosingo y me tocó ver un accidente, bajamos a ayudar. Mire, una combi se salió de la carretera, toda la gente tendida en el campo, muertos, hechos pedazos, y esto a él le impresionó muchísimo. Por eso dice que la catarsis es lo que también causa la tragedia en el espectador. Esto le hizo pensar a él y decir: uy, qué frágil es la vida. En vez de estas gentes pude haber estado yo y mi familia. Y yo lo vi tan sincero, entendí que estaba él siendo purificado, y entonces oré por él. Pero sabe, nomás un tiempecito le duró el susto, de ahí se olvidó. Y después él siguió haciendo otra vez lo malo, aún conociendo al Señor. Hace un tiempo corto lo volví a ver y me impresionó tanto que le llevaban de la mano, porque ahora él había perdido la vista. Por eso les digo, todo lo que pasa, pasa con un propósito. En el espectador, o sea, vio una tragedia, vio lo que está sucediendo, eso lo conmueve. Y mire, le voy a decir algo bien actualizado. Esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, porque una pandemia es cuando un virus o una plaga ya se extiende a más de 3 países. El asunto está aquí, que en los 200 países del planeta Tierra esto se ha extendido. Entonces yo también entendí esto, hermanos, que el mundo está en un tiempo de catarsis espiritual. El mundo está en un tiempo de purificación. ¿Se dio cuenta que la verdadera plaga en el planeta somos los seres humanos? Como todos se encerraron en su casa, hasta los leones y las jirafas salieron a pasear. Ahí va el león, la jirafa, hasta el cocodrilo, ahí va el oso, ahí van todos.
hasta adelante un chucho, que los perros dicen que son bien argüenderos, y toda la gente en su casa con los barrotes mirando, y el argüendero del chucho dice: ¿ya vieron, raza? Les dije que estaban encerrados. Ahora parecía que los animales nos venían a ver a nosotros en el zoológico humano. ¿Sí vio por TV cómo los delfines se acercaban a las orillas de los mares? Los peces que antes no se veían. ¿Sí se dio cuenta de eso? ¿Sabe qué hizo el planeta Tierra? Tomó un respiro. Las playas, cero contaminación, solo para los hijos de Dios. Cero pecado, cero basura. Porque viene un tiempo de purga y de purificación para el planeta. Por otro lado, hace apenas 2 meses llegó la mortandad en el estado de Chiapas. Aquí, que es una ciudad relativamente pequeña, me dicen que hubieron días que entraron hasta 20 cadáveres al panteón para ser enterrados. Ahora imagínense en Ciudad de México, más de 20 millones de habitantes, ¿cuántos entraban por día a los panteones? Porque allá hay cientos de panteones. En Tuxtla, sin ir muy lejos, entraban hasta 30 cadáveres al día para ser sepultados. ¿Sí supieron eso, verdad? Y de pronto a nosotros nos mandan un comunicado en un grupo de apóstoles en el cual me incluyeron, que hasta la fecha van más de 50 pastores que han partido a la presencia de Dios. Y cuando te dicen murió fulano, y ya no es decir allá en China murieron, y allá en Japón, y allá por el norte del país. No, cuando ya es gente que conoces. Mire, a mí me llegó noticias de que familias enteras murieron por el virus. Murió el papá, murió la mamá, murieron los hijos. La gran pregunta es esta: ¿será que no duele eso que está pasando? ¿Será que a un padre no le duele perder a su hijo, o al hijo perder a su padre? Tiempo de catarsis. Cuando hay dolor, hay tristeza por una tragedia, como que reflexionamos, como que uno dice: Señor, ¿y si el próximo en la lista soy yo o alguien de mi familia? Y eso te hace reaccionar y pensar que conoces a Dios y que necesitas estar a cuentas con el Señor. Ayer alguien mandó una información de un médico, porque hay médicos que dicen que si ya te dio el virus, quedas inmune 6 meses, pero te puede volver a dar. Otros dicen eso no está comprobado, se piensa que si ya te dio ya no te vuelve a dar. Todavía hay controversia, porque el virus es relativamente nuevo, es una mutación nueva. Y este médico decía que a los que ya les dio el virus, unos leve, otros grave, los síntomas que tuvo, todavía pueden aparecer algunos síntomas después de 60 días. Ahora, si usted enfermó, y no necesariamente de este virus cochino, sino de otra cosa, si usted enfermó y fue internado y estuvo a punto de morir, esa es una catarsis, porque usted se purifica y empieza a pensar más en Dios. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que el Señor lo libró de la muerte. Y al igual que esta situación que estamos viviendo, de repente le vienen síntomas. Uy, el Señor me sanó del corazón, pero a veces siento unos piquetitos en el corazón. Es como que Dios está diciendo: acuérdate que estás al tentar. Cualquier cosita, vuelvo a tocar tu corazón. Cualquier cosa, el Señor te recuerda de dónde Él te sacó y de qué Él te ha librado. Y yo me pongo a pensar: Señor, ¿será necesario que nos estés recordando estas cosas? Y la respuesta está en la Biblia, que el corazón del hombre está inclinado a lo malo, tiende a pecar, aún conociendo a Cristo. Por eso Dios permite que muchas veces pasemos por situaciones.
Por ejemplo, si un hombre, ¿cuántos hombres hay acá? Si un hombre cristiano entre sus contactos, de cada 10 contactos tiene 9 mujeres, y la mujer es de esas que le dicen tóxicas, que a ver, tráeme tu celular, te voy a revisar. Sí, mi amor, mira, puro hombre tengo. Este se llama Carolino, Cristino, Mónico, Marisolo, Pancholo, Anito en vez de Anita, ¿verdad? Socorrorro. Sí, mi amor, mira, puro. Sí. Lauro, ¿verdad que sí? Marisolo, Fernanda, nada más le cambió Fernando, nada más le cambió la O por la A. Sí, mi amor, mira, puro hombre tengo agregado. ¿Sí me explico? Y puedes engañar a tu esposa o a tu esposo, pero ¿qué tal cuando la muerte toca tu puerta? El Señor te purifica, porque dices: Señor, ya hay ni quien te dé un sermón, ni la tóxica, ni nadie. Tú solito depuras toda tu lista de contactos. Las páginas que no debes de ver en el Facebook. Porque a veces, miren, mujeres, no sean celosas. Porque si usted anda de tóxica, ¿y con quién estás chateando? ¿Y quién es esta que está mostrando la pierna? ¿Y quién es esta que tiene un escote? ¿Y quién es esta que tiene doble pechuga? Va usted a fastidiar al hombre, le va a dar un guamazo que usted no se va a levantar. Deje que Dios lo purifique. Cuando éste sienta que se le está parando el corazón, Señor, elimino todos mis contactos falsos y elimino también mis páginas pornográficas, va a purificarse el hombre. Pero lo habrá hecho Dios y no usted. También aplica de hombre a mujer, porque así como también hay hombres mañosos, hay mujeres mañosas. ¿Verdad que sí? ¿Y quién es esta Pabla? No, mi amor, leíste mal, es Paola. Bueno. ¿Y quién es Sergia? Ahí al revés, ¿verdad? La mujer pone nombres femeninos a sus contactos masculinos. Recuerde que el Señor dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Tú puedes engañar a todo mundo, pero a Dios no lo puedes engañar. Entonces es en la aflicción, en la purga, en el dolor, en la catarsis, donde Dios te hace reflexionar y decir: Señor, voy a enderezar mis pasos. Mucha gente inconversa en el mundo, esto de la pandemia les ha dolido muchísimo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que les duele, pero no cambian. El miércoles veíamos la palabra en San Juan 15. Jesús dice: porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces, aunque el mundo tenga una catarsis, nomás no le funciona porque no tienen a Cristo. Por eso siempre he dicho que estas pandemias y estas cosas que vienen es para purificarnos a nosotros. Dice la Biblia: y todo aquel que tiene la esperanza de irse con Cristo se purifica a sí mismo, porque Él es puro. ¿Qué les parece esa palabra? ¿Cuántos tienen la esperanza de irse con Cristo? Purifícate, vive tu catarsis sin quejarte, diciendo: Señor, lo merezco. Por eso el salmista dijo: Señor, tu castigo, tu látigo me cayó en lugares deleitosos. ¿Quién después de esta pandemia puede, que le haya dado el virus, vaya a decir: Señor, gracias por esta pandemia? Son pocos. Son pocos los que agradecen. Otros antes le reclaman al Señor. ¿Sabe cómo es una purificación? Eric, ven rápido, hijito. Tú que eres ágil, delgado, con buen porte, de buen parecer. Aleluya. Miren, una cosa es limpiar, yo así entiendo. Otra cosa es lavar
y otra cosa es purificar. Por ejemplo, Eric trae un saco, bonito por cierto, es el uniforme de los Timoteos. Aquí en nuestra ciudad hay mucha humedad y de repente le puede salir mojo por acá. No te compliques la vida, agarras aquí tengo una servilleta húmeda y le limpias el mojo. ¿Estoy en lo cierto? Le limpias por encima el mojo con agüita. Ya quedó como nuevo, aunque huele a mojo, pero ya no se ve el mojo. Y ya te vienes a la iglesia bien feliz luciendo tu traje nuevo. Pero resulta que Eric comió mole y por ahí. Entonces agarra un poquito de agua con jabón y este tramito nada más le hace así. Y bien, ya quedó. Sí, mujeres me pueden apoyar porque otros no dicen amén. Y ya quedó. Pero no se ve sucio, pero huele mal por el mojo, el tascalate que tomó, el pozol, no sé qué cosa se le derramó, tal vez algo de sudor. Entonces lo vamos a purificar. Entonces Eric tiene que quitarse el saco, ¿sí? Y porque primero lo limpió, luego lo lavó, pero no funcionó. Entonces hay que mandarlo a la tintorería. Allá dicen que hasta en seco lo lavan, ¿sí? No sé si le ponen algún tipo de calor en microondas para purificarlo. ¿Sí me explico? ¿Se da usted cuenta? Gracias, Eric. ¿Se da usted cuenta? Una cosa es, quito la manchita, ya. Y otra, pues lo medio lavo. Y otra cosa es purificarlo. La catarsis lo que hace es purificarnos. Es cuando Dios nos mete al horno calentado 7 veces. Cuando usted dice, Señor, ya no siento lo duro, sino lo seguido. Las catarsis sirven, hermanos. Si usted me dice, pastor, y usted ha pasado a que si no, de tirarme en el piso, llorar y decir, papito lindo, ya. Es durísimo. Pero yo entiendo que esa catarsis, esa purificación me ayudó. ¿Sí me explico? De esos tiempos que usted llora y dice, Señor, porque muchos dicen, Señor, ¿cuándo terminará esto? Y el Señor te dice, cuando tú quieras. Señor, ¿cuándo se terminará esto? Cuando tú lo decidas, ya no es cosa de Dios. Cuando usted dice, Señor, reconozco mi falta, perdóname, me purifico, hago voto contigo de no hacer estas cosas que yo antes hacía. Entonces la catarsis espiritual habrá dado resultado. Hubo un hombre, un rey, que la Biblia, qué maravilloso, la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. La Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Un salmista, un adorador de primer nivel, un hombre celoso de las cosas de Dios, que anduvo en los estatutos y los mandamientos de Dios todo el tiempo. Un hombre sensible, un hombre que anhelaba. Si un día él se sentía vacío, él se comparaba como el ciervo, como el venadito que busca agua en tiempo de seca junto a las aguas vivas y no lo encontraba. Cuando este hombre llamado David se sentía así, decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un hombre que estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios. Escuche, por favor, mientras usted más se consagra a Dios, usted se va a sentir más pequeño para Dios. No al contrario, como algunos que ayunan y oran y se creen pavorreales. No, mientras usted más se acerca a Dios, usted más necesidad de Dios tiene. Este hombre llamado el rey David, desde joven conocía la presencia de Dios. Cuando cuidaba ovejitas de su padre allá en las montañas, y él era inventor de instrumentos y tocaba un instrumento, la presencia de Dios descendía.
Pero un día este hombre mandó a su ejército a la guerra y él se quedó tranquilo en casa, paseando en su terraza. Hay en Jerusalén hoy mismo una maqueta del Jerusalén de los tiempos de David. Con mi hijo Zuni más o menos ubicábamos dónde será que estaba David y dónde estaba aquella mujer llamada Betsabé que se purificaba de su estado impuro de la menstruación, que así se consideraba en el Antiguo Testamento. Y ese día David salió, el hombre conforme al corazón de Dios, y vio que la mujer se purificaba. También yo me pongo a pensar, si sabía que a esa hora el rey sale, ¿para qué se desnuda ahí pues? Y él dijo, wow, qué hermosa mujer. Y escucha, era un hombre cercano a Dios. Y él dijo, qué bonito cuerpo, qué bonita mujer. Investigó quién era y le dicen, es casada. Note usted que Dios no lo reprendió. David tenía varias mujeres y no era adulterio, pero no tenían dueño pues las mujeres. El problema aquí es que esa mujer tenía dueño y la hizo venir. Entre paréntesis, no la trajeron arrastrada, ella quiso venir también. Entonces él tiene relaciones sexuales con una mujer casada. El hombre que tenía el Espíritu Santo, el hombre que Dios lo usaba tremendamente, estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer casada. Ese fue el problema, que era casada. Tal vez si hubiera sido soltera no se le hubiera tomado como adulterio, porque David tenía otras esposas. Pero sorpresa, días después esta mujer le dice, estoy embarazada. Y escuche por favor, hay una película donde parafrasean esto y me gustó una parte donde David se preocupa porque la mujer estaba embarazada, y cuando él comete el ilícito del asesinato, no sé por qué a veces las mujeres ven tan pequeño el pecado, porque en esta película Betsabé le dice, hombre, ¿de qué te preocupas si tú eres el rey? Y me sorprende mucho esta versión donde el rey David le dice, mujer, la ley de Dios tiene más poder y es más sublime que el mismo rey de Israel. Yo sé que viene de parte de Dios un trato, porque pecar es fácil. ¿Alguien puede decir amén? Pecar es fácil. El problema son las consecuencias. Ay, Diosito me va a perdonar y lo hago. Sí, te perdona Dios, pero cuando viene la purificación, la catarsis, es la hora que no quisieras estar ahí. Cuando Betsabé le dice a David, estoy embarazada, y cuando mi esposo vuelva de la guerra, ¿qué cuentas le voy a dar? Este hombre, un capitán maravilloso llamado Urías Eteo, estaba en combate. ¿Sabe qué hizo David? Actuó con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Quién? El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Lo mandó a llamar, se emborrachó con él, le dijo, vete a dormir a tu casa, y ahí se va aquel. Luego se entera que no durmió con su esposa, durmió afuera. El segundo día, otra vez lo mismo. Entonces David le dice, oye, ¿por qué no entras a dormir con tu esposa? ¿Ya se dio cuenta del plan? Para que dijeran que era hijo de Urías. Como en aquel tiempo no había pruebas de ADN ni nada por el estilo, pues fácil. Y yo hasta pienso lo que dijo David en su mente. Dijo, bueno, Urías, te di chance, brother, te di la oportunidad, pero de que los hay, los hay. Porque Urías dijo, no puedo yo dormir con mi esposa mientras el arca de Jehová está en los campos de batalla. Era un hombre fiel, Urías.
Y con él mismo manda una carta. Y en esa carta, mire qué ético este Urías, pudo haberlo leído y no lo leyó. Porque si leía la carta, pues ya no iba a morir. En esa carta era dirigido al general. Por orden del rey David decía: pon a Urías Eteo en lo más recio del combate para que muera. La orden era clara. Y Urías fue puesto en lo más fuerte del combate y falleció. Una vez muerto Urías, David dijo: véngase. Y Betsabé fue su esposa. Y le nació un bebé. David seguía tranquilo en su trono, reinando de a jefe. Diría, nadie se enteró del asunto, pero había alguien que lo estaba viendo, y ese alguien es Dios. Aunque nos queramos pasar de vivos, a Dios no se le va una. Y entonces Dios dijo: es tiempo de purificar a mi siervo David. Es tiempo de tratar con él. Qué tremendo está esto. Entonces Dios trae una purificación, una tragedia. Y un día llega el profeta Natán, muy respetado por David. David está sentado en su trono, y entonces Natán le pone una parábola. Le dice: fíjate que en una provincia de tu reino hay un hombre muy pobre que nada más compró una ovejita en el mercado y la ha criado con tanto amor. Y la ovejita se puso hermosa. Y hay un vecino muy rico que tiene miles de ovejas. Vino visitas a la casa del hombre rico, y en vez de sacrificar su oveja, una de las miles que tiene, le quitó a la del pobre, la trajo a su casa y lo hizo barbacoa y se lo despachó. David se enojó muchísimo. David se puso de pie, porque eso sí, para que condenemos y juzguemos, los humanos somos buenísimos, pero cuando él lo hace, lo minimiza. David se puso de pie y dice, da a entender la Biblia que él era blanquito, se puso rojo, enojadísimo. Dijeran en Chiapas, se puso bien bravo. Y David dio una sentencia: ¿quién es ese hombre? Muéstrame quién es, porque ese merece un castigo y merece la muerte. Y el profeta Natán lo queda viendo y le dice: oh rey David, ese hombre eres tú. David sintió que se le aguadaron las piernas y cayó sentado. Dijo: ¿cómo? Así dice el Señor. Hermanos, y así dice el Señor, esa sentencia sobre nosotros, cuando va a haber una purificación, es lo más terrible que usted va a escuchar. Y Dios trae un juicio, una purificación, una catarsis sobre el rey David. Y el niño enferma. ¿Qué padre o qué madre no se siente conmovido cuando un hijo enferma? Tengo que decir lo siguiente: aquí en la iglesia hay gente soberbia, hay gente rebelde, hay gente que si quiero voy, si no voy, ¿quién él es para mandarme? Y no respetan a nadie. Prepárate, te viene una purificación de parte del Señor, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también cuando se enoja, se enoja. A mí me tiembla la carraca esto, hermanos, porque yo sé lo que es una catarsis del Señor y no se lo deseo a nadie. Es mejor obedecer al Señor. Una catarsis en el que tu esposa, en el caso de David, Abigail, las otras mujeres no le dijeron nada. El ejército, ¿qué le va a decir? Su problema era con Dios. Y un pecado es algo que uno comete horizontalmente, pero una iniquidad es una maldad, un pecado cometido directamente contra la presencia de Dios, y es la parte que da miedo. David ayunó, se puso en cilicio y en ceniza por la vida de su hijo. El niño estaba enfermo.
pero Dios había determinado que ese niño tenía que morir. A David le dolió tanto como cuando ejecutaron a su hijo Absalón. Cuando Absalón muere por rebelde, David dice: oh Absalón, hijo mío, quisiera haber muerto en cuenta tuya. Y si se da cuenta, David iba de purificación en purificación, de catarsis en catarsis. Por eso le decía, si usted está pasando o va a pasar una situación difícil, a veces le preguntamos: Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios te dice: hasta que tú quieras. Soberbio, soberbia. Por eso David, él escribió el Salmo 51 en su periodo de catarsis, en su periodo de purificación. El Salmo 51 es un salmo tremendo que fue escrito en el tiempo en que el rey David estaba pasando esa situación. Cuando el niño murió, los servidores de David tenían miedo de darle la noticia, porque decían: si estando vivo el niño, él no quería ni comer, ahora que se entere que murió, también se va a pegar un tiro, voy a decir, pero no había pistola, se va a matar. Entonces él entendió que cuando murmuraban, dice: el niño ha muerto. Mire, cuando muere una esposa, hay un viudo. Cuando muere un esposo, hay una viuda. Cuando mueren los papás, hay huérfanos. Pero ¿cómo se le llama cuando muere un hijo? ¿Habrá algún calificativo? Es tan grande el dolor de perder un hijo que no tiene nombre. Pero esa purificación era necesaria para David. En el Salmo 51, con esto voy terminando, David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y él reconoce, y escuche bien, le dice a Dios: contra ti he pecado, porque la ley de Dios era más grande que el mismo rey, y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el verso 7, si me pueden poner en la pantalla Salmo 51, 7. Salmo 51, 7. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré, ¿qué dice? Más blanco que la nieve. Cuando usted y yo pecamos, perdemos la alegría, perdemos el gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Por eso en el verso 8 David dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Mire, Dios perdonó a David. Por eso David luego dice: bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado y cuya transgresión ha sido cubierta. Dios pudo haber: bueno, hijito, te perdono, ya se acabó. Pero David no tenía conciencia de su pecado hasta que él fue confrontado y fue puesto en evidencia. Entonces hasta ahí él sintió la gravedad de su pecado, porque no solamente era un adulterio, sino también era asesinato doloso. Entonces ahí él se da cuenta de la gravedad, más el trato que Dios trae sobre él era para purificarlo. ¿Sí me explico? Los que saben de qué estoy hablando me están entendiendo bien. Y le digo algo entre paréntesis: la bronca era, el problema era entre Dios y David. Y que David se quitó la vestidura real y se puso en cilicio y en ceniza. Escucha esto: nunca dejó de ser rey. Eso es lo maravilloso de Dios, que aunque usted y yo pecamos, no dejamos de ser hijos de Dios. Que Dios va a tratar con nosotros es otro asunto,
pero nunca usted deja de ser un hijo y una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en un trato, que está en una catarsis, amén, y va usted a salir adelante, y el Señor lo va a purificar para que usted siga sirviendo al Señor. Porque David dijo: entonces, si tú me limpias, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a él. Rápidamente vean en las pantallas esa flor así como color moradita, lila, es el hisopo. Pónganme en la pantalla para qué sirve el hisopo. El hisopo es un antibiótico natural, remedio para enfermedades respiratorias, quita parásitos intestinales, ayuda en la menstruación. ¿Sabe qué otra cosa? El hisopo, yo estaba viendo, hermanos, la gran cantidad de propiedades curativas que tiene el hisopo. Diga conmigo, hisopo. El hisopo es buenísimo, o sea, con el hisopo usted sana de todo. Pero el hisopo tiene algo que es difícil. El hisopo es extremadamente amargo. Diga conmigo, amargo. Entonces en el Salmo 51:7 el rey David está diciendo: purifícame con hisopo, Señor, quítame parásitos, quita todo lo que en mí está mal, Señor, mediante esta tragedia, mediante este dolor, esa tristeza que yo estoy pasando. Purifícame con hisopo, está diciendo: lávame, pero no solamente lávame, sino purifícame con hisopo que es amargo. Escuche, se va a oír pesado, pero la amargura de la tragedia y de la situación nos trae purificación. Algunos han tomado el evangelio de una forma light, de una forma ahí se va, les importa poco su vida espiritual, su salvación, que hasta que no viene un trato de parte de Dios no se ponen a reflexionar. De esto hablaba el rey David: purifícame con hisopo, lávame y seré limpio.